Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Saber Vivir con Amparo García. Mi querida doctora Rosario, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todo tu auditorio. No, hombre, gracias a usted. Me gustaría que comenzáramos este tema, que la verdad es bien importante para nosotros, porque de repente yo creo que venimos de una generación, todos los padres de familia, donde era tabú hablar sobre el tema de sexualidad, ¿no? Donde igual no tuvimos una plática. Y lo digo por mí, por muchas amigas y por muchos amigos que conozco, que nunca tuve una plática con mi papá o con mi mamá sobre el tema de sexualidad. Entonces, si no la tuve, ¿cómo le puedo hacer para yo tenerla con mis hijos, no? El tema del día de hoy, ¿cómo hablar con los hijos sobre las primeras preguntas de sexualidad? Adelante, doctora. Bueno, pues efectivamente así es. Muchos de nosotros no tuvimos esta educación afectivo-sexual y se fue aprendiendo a veces por una plática en el colegio o una llegada a platicar con papá y con mamá, pero al momento, por ejemplo, de la menstruación, de situaciones así. Pero la invitación es, como padres de familia, bueno, ya sabemos que somos los primeros responsables de la educación afectiva sexual de nuestros hijos. Somos nosotros los primeros responsables. ¿Por qué? Porque la educación afectivo sexual es una educación en él y para el amor. Bueno, pero ¿cómo responder a las primeras preguntas? Lo primero es la edad. Es decir, las primeras preguntas de sexualidad pueden llegar de uno de nuestros hijos a los 6 años, claro. ¿Puede ser normal? Sí, así como tal vez otros preguntarán a los 9, a los 10. Sí es común que en la inquietud del niño que observa, bueno, la primera pregunta que podrá hacer es cuando ve una mujer embarazada. Mamá, ¿qué tiene esa señora en la panza, en la barriga, en el abdomen? ¿No? ¿Por qué está tan grande? Es una primera pregunta de sexualidad que siempre recordemos que merece una respuesta. Bueno, pues la respuesta es, bueno, pues es que tiene un bebé, los bebés se forman dentro de la panza de la mamá. Y el niño preguntará a la niñita, y yo también me formé así, mamá, yo también estuve en tu panza. Sí, estuviste en mi panza 9 meses y te fuiste creciendo, fuiste desarrollándote hasta que naciste. Entonces, siempre responder corto, es decir, respuestas cortas pero concretas. Ahora, ¿esto a qué nos invita? A que el niño o la niña vayan y reflexionen, es decir, bueno, ya me di cuenta que esa señora está embarazada y tiene un bebé en su panza. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por dónde sale ese bebé? Por lo tanto, en vez de nosotros explicarlo de inicio, es mejor que el propio niño o niña vaya y lo reflexione, porque puede volver al siguiente día con la pregunta, o en una semana, o en un año. Es decir, tal vez él solo tenía la inquietud de haber visto una mujer embarazada y nada más. Pero entonces tenemos que dejar que cada niño, a su ritmo y con su tiempo, vaya y reflexione un poco sobre la respuesta que nosotros dimos. Entonces va a regresar el hijo o la hija. Oye, mamá, papá, pero ese bebé, ¿por dónde sale? Entonces tendremos que explicárselo. Bueno, la mayoría de los bebés nacen por algo que se llama parto, que es un agujerito que tenemos las mujeres muy cerca de por donde hacemos pipí para que el niño entienda. Y otros niños, los menos, se les abre la pancita a la mamá y sale por ahí el bebé. Y la pregunta, mamá, ¿y yo por dónde nací? Pues tú naciste por parto. Ok. O parto vaginal o por vagina, también se puede decir, no pasa nada. Okay. Es decir, lo importante en estos temas es siempre dar una respuesta, y lo digo ¿por qué? Porque si llega el niño a preguntarnos, mamá, ¿ese bebé por dónde va a salir? Y uno le da vergüenza, no quiere contestar, no sabe qué decir, y le dice, eso no es para tu edad, cuando crezcas te respondo. El niño va a sentir de antemano que es algo malo o algo que nos incomoda o algo que no es correcto, entonces no va a volver con la pregunta en las siguientes ocasiones. Lo que tenemos que decir es siempre responder, y si en ese momento nos agarran en curva, nos da vergüenza, nerviosismo, no sabemos qué responder, hay gente enfrente, oye, mi vida, te respondo después, ¿sí? En un ratito más platicamos, te respondo al ratito, te respondo mañana, pero que el niño sienta que es escuchado, que su pregunta es importante y que si su papá o su mamá no saben esa respuesta, van a ir a averiguar y van a regresar. Pero entonces el punto es siempre responder a la edad que sea, que a veces de verdad hay niños de 5 o 6 años que hacen estas preguntas y los papás dicen, pero es que no tiene edad, ¿por qué está cuestionándose esto? Está muy adelantado, ¿qué está pasando? No, si el niño en su curiosidad del mundo tiene esa pregunta, hay que responderla, porque recordemos que en la sexualidad, la visión de sexualidad que tenemos los adultos es muy diferente a la visión con la que un niño ve. Es decir, si un niño nos preguntara, oye mamá, ¿para qué sirve el tener, por ejemplo, 2 orejas? ¿Qué no tenemos nada más una? Pues es una pregunta válida para ese niño. Lo mismo va a preguntar, oye mamá, ¿y ese bebé por dónde sale? Es decir, para el niño no existe ningún tipo de morbo relacionado con la sexualidad. No lo hay.
Es simplemente una pregunta que viene a su mente pues porque ve un hecho, que es una señora que está embarazada y ese bebé por dónde va a salir. Bueno, entonces, retomando, siempre responder corto y permitir que él logre solo su reflexión y regrese con nosotros. Pero después de eso vendrán más preguntas. Perfecto, ya entendí que esa mujer está embarazada, que tiene un bebé en su panza y ese bebé puede salir por un agujerito que tiene la mamá, las mujeres, o si le abren la pancita. Pero luego decir, mamá, ¿y cómo entró ese bebé? Esa es otra pregunta que va a hacer, que tal vez no la haga al siguiente día, es que puede pasar meses para que se cuestione él esa pregunta, pero lo va a hacer en algún momento. Y si hay un vínculo de confianza que está bien afianzado entre los papás y los hijos, va a regresar con esa pregunta y nosotros debemos responder. Entonces, mamá, pero ¿cómo entró ese bebé? ¿Cómo era antes? Entonces, ¿qué le responde uno? Bueno, es que era muy chiquitito. Ese bebé creció en la panza de su mamá. Antes era muy chiquitito. Ah, iba a volver el niño. ¿Pero qué tan chiquito, mamá? ¿Como una semilla? Sí, del tamaño de una semilla que fue creciendo. Entonces ya está entendiendo que es una semilla, que es algo pequeño, que es algo que crece, ¿no? El bebé y que luego van a nacer. Pero aquí es muy importante, bueno, pero esa semilla, ¿cómo entró? ¿Dónde estaba? Entonces aquí sí es muy importante hacerle la referencia a este niño, como lo digo, puede tener 6 años, 7, 8, 9, 10, que entienda la importancia y la relevancia del papá. Claro, es decir, bueno, es que no es una semilla, es que la mamá tiene una semilla y el papá tiene otra y las semillas se juntan y ahí se forma el bebé. Entonces para el niño o esta niñita entiende la importancia número 1 del papá, de la presencia del papá, porque ese bebé no se forma nada más en la panza de la mamá porque la mamá pone una semilla, no, sino que es la unión de 2 semillas. Esto tiene que tener mucho valor, porque ya lo vamos a ir platicando después, para el valor de la paternidad y la importancia del hombre en la educación afectivo-sexual de sus hijos, en la crianza y en la vida de ese niño, la presencia de su papá. Entonces es importante decir esto, pues se juntan esas 2 semillas y dejarlo que reflexione. Pues como lo digo, puede ser de un día o puede ser de meses, de que no vuelve con la pregunta y algún día le cae el 20, mamá, ¿y cómo se juntan las 2 semillas? Porque muchos niños, ya es lógico pensar, pues puede ser por un beso. Claro. Pues se dan un beso y así se pasan las semillas del papá a la mamá, ¿no? Entonces sí hay que explicar, mamá, ¿cómo se juntan las semillas? Y ahí es explicarlo. Bueno, con el pene del hombre se pone dentro de la vagina de la mujer y pasa la semilla. Es todo. Perfecto. Ya en ese momento, ese niño o esa niña tenga 8, 9, 10 años, ya entendió perfectamente lo que es una relación sexual sin ningún tipo de connotación, ni morbo, ni nada, ni más explicación. Entiende que es muy importante para el niño que sus papás le hablan con la verdad. Eso es importantísimo. El decir al niño, ay, no te trae una cigüeña, lo digo como casi en chiste. No, pues te dejo una cigüeña aquí y así llegan los bebés. Para el niño y su lógica, que son bastante lógicos y bastante inteligentes, no tiene sentido. Entonces el hecho de que él entienda que es, mi papá, mi mamá se juntan, pasa esa semilla, de esa manera es que empieza la vida y después yo nazco, tiene muchísimo lógica y muchísimo sentido en el hecho de que es mi papá, es mi mamá, los 2 están juntos y claro, que es un punto muy positivo que me explicar. Ese paso, esa unión será con un abrazo de los papás. Incluso se puede empezar así. Se da un abrazo de amor entre el papá y la mamá y el papá pone la semilla dentro del cuerpo de la mamá, con el pene dentro de la vagina. Ya. Entonces también entiende el niño que hay amor, que fue un abrazo, ¿no? Que sus papás están juntos, que se quieren. Y esto es la mejor manera de ir formando un niño en el tema de educación afectivo-sexual. Fíjate, ahorita tocaste ese tema bien importante, estás diciendo los nombres tal cual como son. ¿Qué tan complicado puede ser para el niño o para esta comunicación que podemos tener en estos temas el cambiarle el nombre? ¿Sabes? No sé si te acuerdas, doctora, pero yo creo que también a ti te pasó que de repente no podían decir los nombres tal cual, no podían decir vagina, no podían decir pene, entonces utilizaban algunos nombrecitos como, el cofrecito, la llavecita, y no podían tocar bien el tema. Entonces, ¿qué tan complicado es que sigamos llamándoles por otros nombres a las partes sexuales? No, es muy importante llamar por su nombre a cada parte del cuerpo. Es decir, el pie se llama pie, la mano se llama mano, el ojo es el ojo. Pues el niño, desde que es pequeñito, es decir, desde el momento que un niño deja el pañal, a los 2 años, tiene que entender que su aparato reproductor masculino, ¿no? Se llama pene.
digo, con el pene el niño hace pipí. Entonces, enseñarle a nombrar la palabra pene es muy positivo en muchos sentidos. Número uno, en que él sabe que es una parte del cuerpo, que tiene un nombre y que uno no le está cambiando los nombres a las partes del cuerpo. Uh-huh. Dos, ya lo vamos a platicar también, el tema de prevención de abuso sexual infantil. Es muy importante que los niños sepan nombrar sus genitales, porque ante cualquier situación que alguien trate de tocarlos, ¿no? Uh-huh. Es muy distinto que llegue el mamá, alguien me trató de tocar el pene. Mamá, es que mi pizarrín, es que el pilín, es que no sabe ni nombrarlo, el pajarito, mamá, me tocó el pajarito, ¿de qué pajarito me habla? Esa es claro. Como tan confuso que no. Tienen que saber nombrar sus genitales, igual la niña tiene vulva, punto. Esa es la parte externa de los genitales de una niña, ¿ya? Pene y vulva son partes privadas, se cuidan, se respetan, nadie las puede tocar, eso ya lo vamos a platicar, ¿no? Si quieren puede ser la siguiente vez, pero en el tema de cómo hablar de esta llegada de los niños, es decir, cómo ante las primeras dudas de sexualidad, la importancia de nombrar las partes del cuerpo por su nombre. Claro. Penes en el hombre y en la mujer es vulva, pero le entra el pene, pues la vagina, ¿no? De esa manera, el niño se siente tranquilo de la información que le dan, seguro, que también es para un niño o una niña el no saber nombrar las partes del cuerpo, el no entender lo que pasa en un tema tan íntimo y tan personal como la sexualidad. También el día de mañana se sienten inseguros de que no entienden bien las cosas, ¿no? Niños que pasan muchos años y nunca le preguntaron nada a sus papás por temor, pero luego no entienden cómo pasa, y esto de no, es que yo pensé que con un beso se podía embarazar, y esto en vez de generarle seguridad, es decir, del hecho en este momento biológico de la concepción de un niño. Pues qué bueno que un niño desde pequeño, si tiene la duda, lo pueda saber. Y algo que es muy importante, siempre tratar de hablar esto a solas, es decir, el papá y la mamá, o el papá o la mamá, si es que no estuviera alguno de los dos, solo con cada hijo, porque como es un tema íntimo y personal, no es lo mismo lo que entiende un niño en este tipo de preguntas que tiene 7 años, de lo que el que entiende el de 4, de lo que puede entender el que tiene 11. Entonces, y como es un tema íntimo de cada papá con cada hijo, sí es muy importante que se platique a solas y que también se le haga ver a este niño o a esta niña, oye, este es un tema muy bonito, muy íntimo, muy personal, y no lo platiques con nadie. Cualquier duda que tengas, regresa conmigo. Yo aquí voy a estar siempre para orientarte, pero no lo platiques con otros niños, para que cada papá y cada mamá puedan platicar a solas con sus hijos de este tema. Pues son como 2 puntos muy importantes. Okay. Uy, qué buena información, qué buena información. Y si tengo alguna duda, ¿cómo podría asesorarme? ¿Cómo podría preguntar? ¿Tenemos algún link o alguna cuenta que podamos nosotros visitar para poder estar bien preparados, doctora? Bueno, los invito a que me sigan en la cuenta de Instagram, en mi cuenta que es doctora DRA Rosario Lariz. La repito, doctora DRA, la abreviación de doctora DRA Rosario Lariz, pero también a que visiten nuestra página de internet que es www.sexoseguro.org, donde tenemos el libro titulado Abrazo de Amor, el privilegio de educar en una sana sexualidad, y vienen varios capítulos con este tema. El capítulo 9, 10, 11, 12 habla sobre cómo educar a mis hijos en la sexualidad y cómo responder a las primeras preguntas, y viene muchas respuestas a cualquier pregunta que puedan tener los padres de familia. Ok, perfecto. Pues ahí está la información. Uy, muchas anotaciones, doctora, para poder tener una comunicación también muy sana. Recuerden que si tenemos esa comunicación con nuestros pequeñitos desde el principio, va a dar pauta para que tengan confianza y te puedan contar todo. ¿Sale? Muy importante. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, a todo el auditorio. Los esperamos en la cuenta de Instagram y en la página de internet. Perfecto. Escucha Saber Vivir con Amparo García de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.